Una tarde de primavera en Franklin Township envolvía la casa de Tanith y Eardley Bowden en un suave crepúsculo. La casa de dos plantas, con paredes blancas y tejado de tejas, estaba situada en una calle tranquila, bordeada de viejos arces. Tanith estaba en la cocina, removiendo una sopa de setas. Por la ventana abierta entraba la fragancia de los narcisos que había plantado a los pocos días de mudarse. Tanith sonrió al recordar que su padre le había entregado las llaves de la casa hacía 6 meses. Ormond Llewellyn siempre hacía gestos amplios. «Considerad esto mi bendición», había dicho entonces, abrazando a su hija y a su yerno. En la ceremonia nupcial, en presencia de todos los invitados, entregó solemnemente las escrituras de la casa de Tanith. Se había acordado que después de la luna de miel, él y Earley tomarían posesión de la casa juntos, pero seguían aplazando los trámites legales. La casa seguía siendo propiedad de Tanith. «Ya estoy en casa», sonó la voz de Earley desde el vestíbulo. Tanith se apresuró a salir al encuentro de su marido. Estaba apoyado en la jamba de la puerta, alto, con el pelo rubio revuelto y una expresión extraña y tensa en el rostro. Detrás de él asomaba la figura de una mujer. «¿Mamá?» Tanith parpadeó sorprendida, tratando de ocultar su decepción. «¿Qué haces aquí? No es una bienvenida especialmente calurosa para la madre de tu marido», resopló Cynthia Bowden al pasar junto a su cuñada y entrar en el salón. Su cabello oscuro, impecablemente peinado y con mechas grises, contrastaba con su rostro antinaturalmente terso, en el que los años solo habían dejado un rastro de arrugas alrededor de los ojos. «¿No te lo advirtió Early?» «Oh, qué lástima». Tanith miró interrogante a su marido. Bajó los ojos con culpabilidad. «Lo siento. Quería hablar contigo primero, pero...», dijo. «No había tiempo», terminó Cynthia por él. «He tenido un accidente, querida. El casero vendió mi piso a un nuevo propietario que decidió renovarlo. ¿Te imaginas que me pidieran que me mudara en 3 días? Es una barbaridad. ¿Pero no tienes un contrato?», preguntó Tanith, intentando comprender la situación. Cynthia hizo un gesto despreocupado con la mano. «Detalles, querida, solo detalles legales. Lo importante es que no tengo dónde vivir. Eardley, ¿serías tan amable de llevar mis maletas al dormitorio de invitados?» Tanith interceptó la mano de su marido. «Espera, primero tenemos que hablar». «¿De qué hay que hablar?», intervino Cynthia. «¿De verdad vas a dejar que la madre de tu marido se quede fuera? Siempre supe que tenías un corazón frío, pero no creí que lo fueras tanto». «¡Mamá!», gritó Ardley. «Tanith tiene razón, debemos hablarlo». Atrajo a su mujer a la cocina, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. «Ardley, ¿qué está pasando?», siseó Tanith. «¿Por qué no me avisaste?». Llamó hace una hora llorando. Dijo que la iban a desahuciar y que no tenía a dónde ir. No podía dejarla en la estacada. «Solo serán unos días, un par de semanas como mucho, hasta que encuentre otro piso». Tanith respiró hondo. Sabía que la relación con su suegra siempre había sido tensa. Cynthia no ocultó su decepción por la elección de su hijo. «Un joyero de tu talento podría encontrar una chica mejor que una empollona de provincias», había dicho tras su primer encuentro, cuando pensaba que Tanith no podía oír. «De acuerdo», aceptó finalmente Tanith. «Pero solo de momento, mientras busca un lugar donde vivir. Y vamos a establecer reglas claras». «¿Qué normas?», Early frunció el ceño. «Se trata de mi madre, no de una inquilina. Por eso necesitamos normas. Los dos trabajamos. Tenemos nuestras propias rutinas. Y mis plantas». «¿Otra vez tus plantas?», Early puso los ojos en blanco. «Tanith, es solo temporal. Ten paciencia». Cynthia entró en la cocina sin llamar. «Espero no interrumpir su reunión». Él la sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Early, querido, ¿dónde están mis maletas?». «Y Tanith, me he dado cuenta de que no hay toallas limpias en el baño de invitados». Tanith abrió la boca para objetar, pero guardó silencio al ver la mirada suplicante de su marido. Salió en silencio a buscar toallas y, cuando regresó, Cynthia ya estaba sentada a la mesa de la cocina, sorbiendo vino de un vaso. «¿Te importa?». «Lo encontré en el bar. Un Cabernet Sauvignon encantador, pero un poco joven. Ardley y tú deberíais aprender a elegir el vino». «Fue un regalo de mi padre», respondió Tanith secamente. «Es coleccionista de vinos». «Ah, sí que lo es». Cynthia bebió otro sorbo.
Bueno, supongo que tu padre también tiene mucho que aprender sobre vinos. No te preocupes, yo te enseñaré lo que es el buen alcohol. La cena fue un asunto tenso. Cynthia lo criticó todo, desde las habilidades culinarias de Tanit hasta la elección de los muebles. Eardley permaneció sentado en silencio, intentando cambiar de tema solo de vez en cuando. Tu sopa sabría mejor si le añadieras un poco de vino blanco, dijo Cynthia, apartando su plato. Mañana te enseñaré a hacer sopa de champiñones. Mi abuela la hacía divina. Prefiero mi propia receta, replicó Tanith. Y mañana trabajo todo el día. Ah, sí, tus plantas. Eardley me ha dicho que te gustan algunas hierbas exóticas. Estoy investigando plantas tropicales raras con posibles propiedades medicinales, la corrigió Tanith. Soy doctora en botánica. Eso está bien, dijo Cynthia. En mis tiempos las chicas soñaban con una carrera de verdad. Yo, por ejemplo, fui actriz principal en el Teatro Franklin. Incluso me invitaron a Nueva York, pero me quedé aquí por mi familia. ¡Qué sacrificio! Después de cenar, cuando los platos estaban lavados y recogidos, únicamente por el esfuerzo de Tanit, Cynthia anunció que necesitaba hacer sitio en el armario de la habitación de invitados para sus cosas. Ahí solo están mis muestras de trabajo, objetó Tanit. Guardo semillas raras en recipientes especiales. ¿Semillas? Cynthia apretó los labios. ¿En el armario? Cariño, existe en el sótano y el desván. Para cosas así. Estas semillas requieren un régimen de temperatura especial. No puedo almacenarlas en cualquier sitio. Eardley. Cynthia se volvió hacia su hijo. Dile a tu mujer que la habitación de invitados debe ser cómoda para los huéspedes. No voy a vivir entre semillas y esporas. Earley vaciló, cambiando la mirada de su madre a su esposa. Tanith, ¿de verdad no puedes trasladar a tus especímenes a otro lugar? ¿Al menos durante un tiempo? Tanith sintió que una oleada de ira surgía en su interior, pero se contuvo. De acuerdo, dijo al fin. Los trasladaré a nuestro dormitorio. Pero te advierto que, si la temperatura se ve afectada, tendré que volver a empezar el estudio. Eso está bien, sonrió Cynthia. Verás, Arlie, Tanit y yo nos llevamos muy bien. Creo que seremos amigas. Aquella noche Tanit no pudo dormir durante mucho tiempo. Arlie roncaba plácidamente a su lado, y ella se quedó mirando el techo y pensando en lo rápido que había cambiado el ambiente de su casa. En pocas horas, Cynthia había conseguido invadir sus vidas y empezar a dictar sus propias condiciones. Por la mañana, Tanit se despertó al oír ruidos en la cocina. Al bajar las escaleras, encontró a Cynthia al mando de Early, que estaba preparando el desayuno. «Buenos días», dijo Tanit, tratando de ocultar su irritación. «Ah, por fin despierta», dijo Cynthia. «Early dice que sueles levantarte a las 6 de la mañana. Son casi las 8. Pensé que no debía despertarte». «Es mi día libre», respondió Tanit, sirviéndose una taza de café. «Normalmente me dejo dormir un poco más». «¡Qué bien!», exclamó Cynthia. «Así tendrás tiempo de ayudarme a ordenar mis cosas. Y por cierto, me he dado cuenta de que tu patio es una jungla. ¿No habías cultivado tú todas esas plantas?» «Es mi jardín experimental», explicó Tanit. «Cultivo especies raras para la investigación». «Bueno, es un desastre», Cynthia sacudió la cabeza. «Los vecinos deben de estar horrorizados. He pensado ofrecerme a ayudarte a limpiarlo hoy mismo». Tanit sintió que su paciencia se agotaba. «Mi jardín no necesita que lo arreglen. Está planeado pensando en cada planta». «Arley, ¿puedes oírme?» Cynthia habló con su hijo. «Tu mujer cree que este caos es orden. No me extraña que la casa esté hecha un desastre». «Mamá», intervino Eardley, «Tanit se toma sus plantas muy en serio. Es su trabajo». por supuesto», dijo Cynthia. «Solo quería ayudar. Después de todo, estoy aquí temporalmente y quiero ser útil». Después del desayuno, Cynthia salió al jardín con las tijeras de podar, a pesar de las protestas de Tanit. Una hora más tarde, Tanit se asomó a la ventana al oír un ruido extraño y vio a su suegra podando sin piedad sus raras hortensias procedentes de Japón. «¿Qué haces?», exclamó saliendo corriendo al patio trasero. «Déjalo ya». «Solo estoy arreglando este arbusto», contestó Cynthia con indiferencia. Estaba completamente descuidado. «Es una variedad rara de hortensia, criada específicamente para la investigación científica». Tanit arrebató las tijeras de podar de las manos de su suegra. «Has cortado brotes que debían florecer el mes que viene».
No seas dramática, querida. Solo son flores. Crecerán otras nuevas. Estas flores forman parte del trabajo que he realizado durante 3 años. Eardley apareció en la puerta, atraído por el ruido. ¿Qué ha ocurrido? Tu madre ha destrozado mis hortensias, dijo Tanit apretando los dientes. Solo intentaba ayudar. Cynthia puso cara de dolor. ¿Cómo iba a saber que esos pequeños arbustos eran tan importantes? Parecían malas hierbas. Mamá, Eardley se acercó a su madre. Tanith me dijo que no tocara sus plantas. ¿Ahora estás de su parte? Había lágrimas en la voz de Cynthia. Solo intentaba hacer lo correcto. Creía que estaba ayudando. Y en lugar de gratitud, es recriminación. Eardley miró impotente a su mujer. Tanith, quizá no deberías estar tan disgustada. Mamá no quería hacerte daño. Tanith no daba crédito a lo que oía. Hacía apenas un segundo había estado de su parte y ahora volvía a defender a su madre. Bien, se dio la vuelta y se dirigió a la casa. Puedes quemar todo el jardín si quieres. Tanith pasó todo el día en su laboratorio de la universidad, a pesar de que era su día libre. No quería volver a casa sabiendo que Cynthia estaba allí. Cuando sonó el teléfono y el nombre de su marido apareció en la pantalla, Tanith se quedó mirándolo un rato antes de contestar. ¿Sí? ¿Dónde estás? La voz de Eardley sonaba preocupada. Son casi las 7 de la noche. Trabajando, respondió ella brevemente. Mira, sé que estás disgustada por lo de las hortensias. Mamá se siente fatal. Incluso te ha preparado la cena como disculpa. Qué amable, dijo Tanith secamente. Tanith, por favor, dijo Eardley suplicante. No discutamos por esto. Mamá no estará aquí mucho tiempo. Ya ha empezado a buscar un nuevo piso. Tanith suspiró. Sabía que tarde o temprano tendría que volver a casa. Está bien, llegaré pronto. Cuando entró en la casa, el aroma de las especias llegaba desde la cocina. Cynthia se afanaba en cocinar, tarareando algo para sí misma. Cuando vio a Tanith, sonrió ampliamente. Ahí está nuestra trabajadora, justo a tiempo para la cena. He hecho mi lasaña especial, la receta de mi abuela. Gracias, respondió Tanith discretamente. Voy a cambiarme. Mientras subía las escaleras, oyó que Cynthia le decía a Eardley, «¡Qué ingratitud! Llevo todo el día cocinando y ella ni siquiera es capaz de fingir entusiasmo». Durante la cena, Cynthia monopolizó la conversación, contando anécdotas de su carrera como actriz. Tanith comió en silencio, asintiendo de vez en cuando. Eardley intentó mantener la conversación, pero se notaba que estaba incómodo. «Por cierto, Eardley», dijo Cynthia entre anécdota y anécdota, «he decidido cambiar un poco los muebles del salón. Esa mesa de roble no combina con el resto del mobiliario. Estoy pensando en sustituirla por algo más elegante». Tanith apartó el tenedor. «Esta mesa era de mi abuela. Tiene un valor sentimental para mí». «Oh, querida, el valor sentimental es algo bueno, pero esta mesa es horrible. Ocupa demasiado espacio y no encaja en absoluto con el estilo de la casa». «Es nuestra casa y nosotros decidimos lo que encaja con su estilo», dijo Tanith con firmeza. Por supuesto», sonrió Cynthia, pero había algo frío en sus ojos. «Solo comparto mi opinión. Después de todo, tengo experiencia en diseño de interiores. En el teatro, a menudo ayudaba con los decorados. Pasó una semana. Cynthia no parecía tener prisa por encontrar un nuevo lugar donde vivir. Cada día encontraba un nuevo motivo para inmiscuirse en la vida de la joven familia. Reorganizar las cosas, cambiar los cuadros de las paredes, criticar la cocina de Tanith. Le molestaban especialmente las plantas que Tanith tenía en casa. «¿Por qué necesitas toda esta jungla en el salón?», preguntaba. «Acumulan polvo y crean humedad. Es malo para los muebles». Tanith le explicó que esas plantas purificaban el aire y creaban un microclima favorable, pero Cynthia se limitó a descartarlas. Una noche, al volver del trabajo, Tanith descubrió que su orquídea favorita, que estaba en el alféizar del salón, había desaparecido. «¿Dónde está mi orquídea?», preguntó a Cynthia, que estaba sentada en un sillón leyendo una revista. «Ah, ¿esa?», Cynthia señaló con indiferencia la papelera, donde había una maceta rota con los restos de la planta. Parecía marchita. Decidí que sería mejor deshacerme de ella. «Era una variedad rara», exclamó Tanith. «Llevaba 3 años cultivándola. No seas tan dramática, querida. Es solo una flor. Ya comprarás otra».
Cuando Tanit se lo contó a Early aquella tarde, este solo suspiró. Mamá no quería hacer daño. Simplemente no se da cuenta de lo importantes que son tus plantas para ti. No se trata de las plantas, dijo Tanith. Se trata de respeto. No me respeta a mí ni mis límites. Y no parece que vaya a mudarse pronto. Necesita tiempo para encontrar un piso adecuado, se defendió Early. No puedo echar a mi propia madre a la calle. Tanith sintió que la situación se volvía cada vez más tensa. Cynthia estaba tomando el control de la casa de forma lenta pero segura. Reorganizaba los muebles, tiraba las cosas que no le gustaban y criticaba constantemente a Tanith, casi siempre delante de Early. Pasas demasiado tiempo en el trabajo, le decía. Ardley merece atención. Un hombre necesita cuidados, no una esposa que se pasa el día cuidando plantas. Cuando Tanith intentó objetar, Cynthia supo traducir la conversación, convirtiendo a su cuñada en un monstruo. Solo estoy preocupada por vosotros dos. La familia tiene que ser lo primero, ¿no? Al final de la segunda semana de Cynthia en su casa, Tanith sentía que su paciencia se estaba agotando. Cada vez era más frecuente que se quedara hasta tarde en el trabajo para evitar volver a una casa a la que ya no pertenecía. Un mes después de que Cynthia llegara a su casa, Tanith recibió una invitación largamente esperada del jefe del equipo de investigación de la Universidad Franklin. Tanith, tenemos una oportunidad única, sonrió el profesor Harlan mientras le entregaba un sobre franqueado. Una expedición a la selva amazónica. 2 semanas de investigación de campo. Eres la primera en la lista de especialistas recomendados. Tanith sintió que el corazón le latía más deprisa. Llevaba años soñando con esta oportunidad. Estudiar especies raras de plantas en su entorno natural, recoger especímenes para su investigación. Esto es increíble, susurró mientras releía la invitación. ¿Cuándo es el viaje? Dentro de una semana, respondió el profesor. Sé que es poco tiempo, pero oportunidades como esta no abundan. La fundación concedió la subvención ayer mismo. ¿Podrás prepararte? Por supuesto, asintió Tanith con decisión. Estaré bien. Durante todo el camino pensó en el viaje que le esperaba. La expedición no era solo una oportunidad profesional, sino también una oportunidad para descansar del tenso ambiente de casa. 2 semanas lejos de Cynthia, 2 semanas sin las constantes quejas y manipulaciones. En casa compartió inmediatamente la noticia con Early. Me han invitado a una expedición científica. 2 semanas en la selva amazónica. ¿Te imaginas qué oportunidad para mi investigación? Early parecía perplejo. ¿2 semanas? Es mucho tiempo. ¿Estás segura de que quieres estar fuera tanto tiempo? Claro que estoy segura, se quedó perpleja Tanith. Es mi trabajo, mi pasión. Llevo años soñando con esta oportunidad. Solo pensé, vaciló. Mamá sigue con nosotros. Sería un poco extraño que te fueras y nos dejaras solos. Tanith sintió una punzada de irritación. Ardley, tu madre lleva un mes viviendo con nosotros, aunque dijo que se iría en un par de semanas. Ni siquiera sé si está buscando piso. ¿Y quieres que rechace una oportunidad profesional por eso? No, no, se apresuró a asegurarle Early. Por supuesto, vete. Solo estoy preocupada. Viajarás tan lejos. En ese momento Cynthia entró en la habitación. ¿De qué estáis hablando?, preguntó acomodándose en el sillón que había llegado a considerar suyo en las últimas semanas. Tanith se dio cuenta de que su suegra ya se había instalado. Ahora tenía su propia silla, su propio estante en la nevera e incluso su propio trozo de jardín, donde había plantado algunas flores, tras haber arrancado previamente los ejemplares de Tanith. Tanith tiene grandes noticias, contestó Ardley. La han invitado a una expedición científica a Sudamérica. ¿Ah, sí? Cynthia enarcó una ceja perfectamente depilada. ¿Por cuánto tiempo? 15 días, respondió Tanith. ¿15 días? Cynthia emitió un gemido fingido. Pobre Early, todo ese tiempo solo, sin su esposa. No estará solo, dijo Tanith secamente. Estás aquí, ¿verdad? Oh, querida, los cuidados de una madre no sustituyen a los de una esposa. Cynthia sacudió la cabeza. Pero si tu trabajo es tan importante para ti, por supuesto que Ardley y yo nos las arreglaremos. Yo me ocuparé de él. Tanith percibió un reproche oculto en sus palabras, pero decidió ignorarlo. Nada estropearía la alegría de su próxima expedición. Pasó la semana siguiente preparándose, reuniendo el equipo necesario, estudiando mapas de la zona,
consultando a colegas que ya habían estado allí. La noche antes de partir, Tanith estaba sentada en la cama, revisando el contenido de su mochila, cuando Early entró en el dormitorio. ¿Está todo listo?, preguntó tomando asiento junto a ella. Sí, creo que no me he olvidado nada, sonrió Tanith, pero notó que su marido parecía preocupado. ¿Ocurre algo? Early suspiró. Es extraño. Nunca habíamos estado separados tanto tiempo. Los 15 días pasarán volando. Tanith le cogió la mano. Te llamaré cuando tenga conexión. ¿Me lo prometes? Por supuesto, se apretó contra él. Todo va a salir bien. Tú y Cynthia ni siquiera os echaréis de menos. Eardley la rodeó con los brazos, pero Tanith notó cierta tensión en sus movimientos. Era como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Naona, ¿de qué se trata?, preguntó ella. ¿Estás preocupado por algo? No, nada, sacudió la cabeza. Solo cuídate ahí fuera. El Amazonas es un lugar peligroso. Por la mañana, cuando llegó el taxi a Port Tanith, se despidió de su marido con un abrazo. 2 semanas, dijo. Volveré antes de que me dé cuenta. Estaremos esperando, dijo Arlie, besándola. Cynthia se quedó en la puerta, observando su despedida. Buen viaje, querida, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No te preocupes por nosotros. Eardley y yo nos las arreglaremos bien. Tanith subió al taxi con el corazón ligero. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre de la opresiva atmósfera de su hogar. Un grupo de colegas se reunió con ella en el aeropuerto. 6 científicos, entre ellos Tanith, iban a explorar una zona poco estudiada de la selva tropical en busca de especies vegetales raras con posibles propiedades medicinales. ¿Listos para la aventura?, le preguntó el doctor Moran, jefe de la expedición. Más que preparada, sonrió Tanith. Llevo mucho tiempo soñando con esto. El vuelo transcurrió sin incidentes. Tanith intentó dormir, pero la emoción la mantenía despierta. Se imaginaba una inmensa selva verde, matorrales impenetrables donde se escondían plantas desconocidas para la ciencia. Cuando el avión aterrizó en Manaos, un lugareño llamado Paulo les esperaba para guiarles por la selva. Desde Manaos debían llegar a una pequeña aldea a orillas del río donde comenzaría su ruta. Las comunicaciones en la selva serán deficientes, les advirtió Paulo. Solo en algunos puntos, y no siempre. Tanith asintió. Advirtió a Early que no podría llamar todos los días, pero que intentaría ponerse en contacto cuando pudiera. Los primeros días de la expedición transcurrieron como un cuento de hadas. Tanith estaba fascinada por la riqueza de la flora, la variedad de especies. Recogía especímenes, tomaba notas, hacía fotografías. Por la noche, el grupo se reunía en torno a la hoguera para compartir impresiones y discutir sus hallazgos. El cuarto día llegaron a un lugar donde había un punto de comunicación. Tanith encendió su teléfono e inmediatamente recibió notificaciones de llamadas y mensajes perdidos. «Qué raro», murmuró, mirando la lista. Ardley la llamaba todos los días, a veces varias veces al día. En los mensajes le preguntaba si estaba bien y por qué no contestaba. Tanith marcó su número. Eardley contestó tras la primera señal. «Tanith, por fin», empezaba a preocuparme. «Lo siento», dijo ella. «Te dije que la conexión sería mala. Acabamos de llegar a un lugar donde podemos hacer una llamada». «¿Cómo estáis? ¿Va todo bien?» «Todo genial», Tanith no pudo contener su emoción. «Esto es increíble. Hemos encontrado varias especies de plantas que pueden ser nuevas para la ciencia. ¿Qué tal os va?» «Estamos...» Early vaciló. «Estamos bien. Mamá, me ayuda mucho. Cocina, cuida de la casa». Tanith percibió algo extraño en su voz. «Ardley, ¿pasa algo?» «No, no, no, no pasa nada», se apresuró a asegurarle. «Es que estás tan lejos. Te echo de menos». «Yo también te echo de menos», dijo Tanith. «Pero volveré pronto. Faltan 10 días». Tras la conversación con su marido, Tanith sintió una ligera inquietud. Algo iba mal, pero no sabía qué era. Tal vez solo estaba imaginando cosas. La expedición continuó. Cada día traía nuevos descubrimientos. Tanith estaba en su elemento, entre las plantas, rodeada de naturaleza, lejos del ajetreo de la ciudad y de los problemas de la vida cotidiana. 3 días más tarde llegaron de nuevo al punto de comunicación. Esta vez Early no contestó al teléfono. Tanith lo intentó varias veces, pero fue en vano. Envió un mensaje,
pero no recibió respuesta. La ansiedad aumentaba. ¿Qué podía haber pasado? ¿Podría ser que Ardley estuviera ocupado o durmiendo? La diferencia horaria podría haber influido. Tanith decidió que intentaría ponerse en contacto con él más tarde, pero el tiempo pasó volando en la selva y pronto se encontraron de nuevo en una zona incomunicada. Al cabo de otros 4 días, cuando pudieron volver a utilizar sus teléfonos, Tanith vio varios mensajes de Ardley. Escribió que le iba bien, solo que estaba muy ocupado en el taller. Su ansiedad había disminuido un poco, pero seguía teniendo la sensación de que algo iba mal. Llamó y esta vez contestó Early. Hola, dijo. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, respondió Tanith, pero estoy preocupada. La última vez no contestaste a mis llamadas. Lo siento, dijo Ardley. Tenía un encargo importante y trabajaba hasta tarde. Lo comprendo, hizo una pausa Tanith. ¿Cómo está Cynthia? ¿Sigue con usted? Sí, había una extraña tensión en la voz de Early. Ella ha sido de gran ayuda para mí. Sin ella sería difícil manejar todo. ¿Hacer frente a qué? Tanith se sorprendió. Ardley, ¿qué ocurre? Nada, de verdad, se apresuró a asegurarle. Es solo mucho trabajo. Y la casa, mucho que hacer en la casa. Tanith quiso preguntar algo más, pero la conexión se cortó de repente. Intentó volver a llamar, pero el teléfono de Ardley ya no estaba disponible. La expedición estaba llegando a su fin. Solo quedaban 3 días para volver a casa. Tanith estaba llena de impresiones y descubrimientos, pero los pensamientos sobre su hogar y el extraño comportamiento de Ardley durante sus escasas conversaciones la mantenían alerta. La última noche antes de abandonar la selva, el grupo se reunió alrededor de una hoguera para celebrar el éxito de la expedición. Bebieron una bebida local preparada por Paulo y compartieron sus impresiones. Tanith, fuiste indispensable, dijo el doctor Moran levantando su taza. Tus conocimientos nos ayudaron a identificar varias especies que habríamos pasado por alto. Gracias, sonrió. Ha sido un sueño hecho realidad para mí trabajar aquí, en el corazón del Amazonas. Estamos planeando otra expedición para dentro de 6 meses, continuó el doctor Moran. Me gustaría volver a verte en el equipo. Tanith asintió, aunque no estaba segura de poder ir. Primero tenía que resolver la situación en casa. Algo le decía que le aguardaban sorpresas desagradables. Al día siguiente emprendieron el viaje de vuelta. Primero en barco por el río, luego en jeep hasta Manaos y finalmente en avión hasta casa. Durante todo el camino de vuelta, Tanith estuvo sumida en sus pensamientos. Intentó ponerse en contacto con Ardley varias veces más, pero sin éxito. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Franklin, Tanith sintió una extraña mezcla de alegría y ansiedad. Se alegraba de estar de vuelta, pero la preocupación por lo que le esperaba en casa la mantenía en pie. Al salir de la zona de llegadas, lo primero que hizo fue encender el teléfono. Inmediatamente recibió un mensaje de Ardley. No puedo ir a verte. Coge un taxi. Lo siento. Tanith frunció el ceño. Ardley no era así. Normalmente él siempre quedaba con ella, aunque volviera de un viaje corto. El taxi la llevó a casa. Al salir del coche, Tanith se dio cuenta de que había luces encendidas en las ventanas. Así que Ardley estaba en casa. Pagó al conductor y se dirigió a la puerta principal. La puerta se abrió cuando subía los escalones del porche. Cynthia estaba en el umbral y la expresión de su rostro hizo que Tanith se detuviera. Buenas noches, Cynthia, dijo. Amber, ¿está Ardley en casa? Por supuesto, contestó Cynthia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pase, tenemos que hablar seriamente. Tanith atravesó la casa y vio a Ardley sentado en el sofá del salón. Estaba pálido y nervioso. ¿Qué ocurre?, preguntó Tanith, dejando la mochila en el suelo. Ardley, ¿por qué no has venido a verme? ¿Y por qué no has contestado al teléfono? Ardley abrió la boca, pero Cynthia se le adelantó. Siéntate, querida. Tenemos que hablar de algo. Tanith se sentó lentamente en la silla frente al sofá. Sin duda, algo iba mal. Mientras estabas fuera, comenzó Cynthia, Ardley y yo hablamos mucho de tu matrimonio, del futuro, de la casa. ¿De la casa? Tanith desvió la mirada hacia su marido. Ardley, ¿de qué está hablando? Ardley evitó mirarla. Verás, Tanith, continuó Cynthia con su voz melosa. Hemos observado cierta injusticia. Esta casa te la dio tu padre, pero estaba destinada a los dos, ¿verdad? Sí, respondió Tanith con cautela.
Íbamos a redactar las escrituras de copropiedad, pero nunca lo hicimos. Pero nunca lo hicimos, terminó Cynthia por ella. No está bien, ¿verdad? Ardley es tu marido. Debería tener los mismos derechos sobre la casa que compartís. Tanith sintió que su ansiedad crecía en su interior. Siempre podríamos haberlo hecho. Nunca he estado en contra. Solo que no he tenido tiempo de hacer el papeleo. Exacto, asintió Cynthia. Así que decidimos tomar cartas en el asunto. Mientras estabas fuera, remediamos la situación. ¿Qué habéis hecho? Tanith se irguió bruscamente en su silla. Volvimos a emitir las escrituras, contestó Cynthia con voz triunfante. Ahora la casa pertenece a la familia Bowden, como debe ser. ¿La familia Bowden? Preguntó Tanith. ¿Qué significa eso? Cynthia sacó una carpeta del cajón de su escritorio y se la tendió a Tanith. Con manos temblorosas, Tanith la abrió y vio las escrituras de la casa. Su nombre había sido tachado y en su lugar aparecía el de Cynthia Bowden. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tanith se quedó boquiabierta mirando los documentos. ¿Cómo es posible? Esta es mi casa. Era tuya, querida, la corrigió Cynthia. Ahora es mía. Verás, mientras estabas en tu expedición científica, descubrimos algunas inconsistencias en los documentos originales. Un amigo mío, notario, nos ayudó a rectificar la situación. Eso es ilegal, exclamó Tanith. No podíais rehipotecar la casa sin mi consentimiento. Bueno, técnicamente sí podíamos, se encogió de hombros Cynthia. Eardley, como su marido, tiene derecho a representarla. Y yo, como su madre, tengo derecho a velar por el bienestar de mi hijo. Tanith desvió la mirada hacia Ardley. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Dejaste que tu madre nos quitara la casa? Ardley parecía descontento. Tanith, no lo entiendes. Mamá me explicó que era lo más justo. Siempre estás en el trabajo. Ni siquiera prestas la debida atención a la casa. ¿No prestar atención? Tanith no podía creer lo que oía. Eardley, trabajo para que podamos tener ingresos, para que podamos vivir cómodamente. Y sí, me encanta mi trabajo, pero siempre he cuidado de nuestra casa. Pero no tan bien como deberías, intervino Cynthia. Mira en qué se ha convertido el jardín, una jungla. Y el interior, sin gusto. Como actriz con formación en diseño, sé de lo que hablo. Tanith sintió que aumentaba su rabia. No tenías derecho. Llamaré a mi padre, es abogado. Demostrará que esos documentos son falsos. Oh, vaya. Cynthia sacudió la cabeza. No son falsos. Todo es legal. Mi amigo Vernon Pratt es un notario muy respetado en nuestra ciudad. Lo ha comprobado y certificado todo. Tanith se quedó mirando a su suegra, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. En las 2 semanas que llevaba fuera, aquella mujer se las había arreglado para quitarle su casa. Y lo peor de todo era que Ardley se lo había permitido. ¿Cómo ha podido? Preguntó Tanith en voz baja, mirando a su marido. ¿Cómo has podido traicionarme así? Yo no te he traicionado, murmuró Ardley. Creía que estaba haciendo lo correcto. Mamá dijo, ¿tu madre? Le interrumpió Tanith. ¿Desde cuándo dejas que tu madre tome decisiones en nuestro matrimonio? No hables así de mi madre. Por primera vez en toda la conversación, Ardley levantó la voz. Ella solo intentaba ayudar. Está preocupada por nosotros. Solo se preocupa de sí misma, dijo Tanith. ¿No lo ves? Te ha estado manipulando desde que entró en nuestra casa. No te atrevas a acusar a mi madre. Ardley se levantó de un salto del sofá. Si hubieras prestado más atención a nuestra familia en lugar de a tus plantas, nada de esto habría ocurrido. Tanith miró a su marido como si lo viera por primera vez. ¿Dónde estaba el hombre cariñoso y comprensivo con el que se había casado? Era como si lo hubieran sustituido. Veo que ya has tomado partido, dijo en voz baja, pero que sepas que lucharé por mi hogar. Fue un regalo de mi padre y no dejaré que me la robéis. Nadie ha robado nada, dijo Cynthia con voz ronca. Solo hacíamos justicia. Y Tanith, querida, si no estás de acuerdo con nuestra decisión, siempre puedes buscar otro lugar donde vivir. En ese momento, Tanith se dio cuenta de que eso era exactamente lo que Cynthia había querido desde el principio. Ella quería a su nuera fuera de la casa para destruir su matrimonio. Y por lo que parecía, casi lo había conseguido. No te preocupes, dijo Tanith con frialdad. No voy a quedarme donde me han traicionado. Subió a su dormitorio, recogió lo imprescindible y salió de casa sin despedirse. Necesitaba tiempo para pensar en sus próximos pasos,
y sabía exactamente a dónde iría: a ver a su padre. Ormond Llewellyn no solo era un abogado experimentado, sino también un hombre que siempre la había apoyado. Cynthia miró por la ventanilla, viendo cómo Tanith subía a un taxi y se alejaba. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. La primera parte de su plan había tenido éxito. La casa ya era suya. Lo único que quedaba por hacer era consolidar el resultado y asegurarse de que Eardley nunca volviera con aquella mujer a la que Cynthia consideraba indigna de su hijo. La casa de Ormond Llewellyn estaba en el casco antiguo de Franklin, entre las mansiones victorianas que conservaban el espíritu de una época pasada. Tanith había pasado allí su infancia, y ahora, sentada en el salón de su padre, se sentía de nuevo como una niña pequeña, necesitada de protección. «Esto es escandaloso». Ormond se paseó por la habitación, sujetando los documentos que Tanith había fotografiado antes de marcharse. «Es absolutamente ilegal. La firma está falsificada. La notarización es cuestionable. Lo investigaré de inmediato». Tanith miró a su padre a través de un velo de lágrimas. Ormond, un hombre alto y majestuoso, de postura impecable y mirada penetrante, siempre había sido su roca. Crió a su hija solo tras la temprana muerte de su madre e invirtió su corazón y su alma en su educación y desarrollo. «No entiendo cómo Eardley pudo hacer esto», susurró Tanith. «Habíamos planeado un futuro juntos. Teníamos sueños en común». «Querida», Ormond se sentó a su lado, «algunas personas son más débiles de lo que parecen. Es evidente que tu marido está bajo la fuerte influencia de su madre, pero eso no es excusa». «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Tanith, secándose las lágrimas. «Ni siquiera puedo llevarme mis cosas. Me fui solo con lo imprescindible». «Para empezar, descansa un poco», contestó Ormond. «Acabas de volver de una expedición y te has llevado un buen susto. Y mañana me pondré en contacto con un colega mío especializado en litigios de propiedad. Encontraremos la manera de recuperar tu casa». Tanith asintió. Se sentía destrozada y devastada. En cuestión de horas, su vida había dado un vuelco. La casa que debía ser el comienzo de su vida familiar se había convertido en un campo de batalla. Ormond le preparó a su hija un té de menta, igual que había hecho cuando era niña, cuando se enfadaba. «Mañana las cosas serán diferentes», dijo tendiéndole la taza. «Los problemas nunca parecen tan insuperables a la luz del día». Tanith sonrió débilmente. «Gracias, papá. No sé qué habría hecho sin ti». «Lo harías bien», dijo Ormond con seguridad. «Siempre has sido una chica fuerte, y ahora eres una mujer fuerte. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». La noche fue interminable para Tanith. Daba vueltas y vueltas en su vieja cama, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que planeaba Cynthia? ¿Cómo pudo Eardley traicionar su confianza? Por la mañana, tras una noche en vela, Tanith bajó a la cocina y sorprendió a su padre al teléfono. «Sí, Charles, es evidente que los documentos están falsificados», dijo Ormond. «Quiero que hagas una investigación completa. La firma de mi hija está falsificada. Eso es evidente». Tanith se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. Le pesaba la cabeza y sus pensamientos eran confusos. Pensó en su jardín, en las plantas que habían quedado desatendidas, en su material de investigación, sus libros, sus objetos personales, en todo lo que había quedado en una casa que ya no era suya. «Charles se encargará de su caso», dijo Ormond, poniendo fin a la conversación. «Es el mejor abogado de litigios de propiedad de la ciudad, pero el proceso puede llevar tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Tanith. «Semanas, quizá meses», suspiró Ormond. «El sistema judicial no es conocido por su rapidez, pero mientras tanto, al menos podemos intentar recuperar tus efectos personales». «Llamaré a Eardley», dijo Tanith. Quizá aún fuera capaz de mantener una conversación inteligente. Marcó el número de su marido, pero no contestó. Tras varios intentos, Tanith dejó un mensaje. «Eardley, tengo que recoger mis cosas. Estaré allí a las 2 de la tarde. Espero que me muestres un poco de decencia básica». Ormond insistió en acompañar a su hija. «No confío en esa mujer», dijo refiriéndose a Cynthia. «Y quiero estar ahí para ella si hay algún problema». A la hora convenida, el taxi se detuvo frente a la casa que hacía poco había sido el hogar de Tanith. De un vistazo se dio cuenta de los cambios.
Había cortinas nuevas en las ventanas y sus macetas favoritas del porche habían desaparecido. En su lugar había llamativas estatuas de escayola. No han perdido el tiempo, murmuró Tanit mientras se dirigía a la puerta. Pero lo que vio a continuación la dejó helada. En el porche había montones de ropa, libros y cajas. Todas sus pertenencias, o al menos algunas de ellas, estaban expuestas fuera. ¿Pero qué? Ormond empezó, pero no tuvo tiempo de terminar la frase, porque la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Cynthia, vestida con una bata de casa, como si fuera la dueña de la mansión. Detrás de ella se alzaba la figura de Eardley, con aire inseguro y avergonzado. «Ah, ahí estás», sonrió Cynthia con su falsa sonrisa. «Como puedes ver, ya hemos preparado tus cosas. Todo lo imprescindible. Mi hija ha venido a recoger todas sus pertenencias», dijo Ormond con firmeza. «No solo lo que te pareció oportuno tirar». ¿Tirar? Cynthia se llevó teatralmente la mano al pecho. «No, hemos ordenado todo lo que pertenece a Tanit. Es un acto de cariño». Tanit dio un paso adelante, con intención de entrar en la casa, pero Cynthia le cerró el paso. «¿A dónde vas, querida?», preguntó con fingida sorpresa. «¿No te das cuenta? Ya no vives aquí». «Esta casa me pertenece», dijo Tanit con firmeza. «Te has apropiado indebidamente de ella y pienso demostrarlo. Ahora quiero que me devuelvas todas mis cosas». «Me temo que eso no es posible», Cynthia negó con la cabeza. «La casa es mía ahora, y yo decido quién puede entrar en ella. Y tú», hizo una pausa, «no puedes». «Cynthia», intervino Ormond, «¿te das cuenta de que tus acciones pueden tener graves consecuencias legales? Apropiación indebida de bienes, falsificación de documentos, son delitos penales». «Oh, señor Llewellyn», sonrió Cynthia, «debería conocer mejor la ley. Todos los documentos están en regla, notariados. Si tiene alguna reclamación, llévela a los tribunales. Mientras tanto», señaló los objetos apilados en el porche, «coja esto y váyase». Tanit miró a Eardley, que seguía de pie a espaldas de su madre. «¿No vas a decir nada?», preguntó ella. «¿Vas a dejar que tu madre me eche de casa?». Eardley parecía descontento, pero no se movió de su asiento. «Tanit», comenzó inseguro, «mamá tiene razón. Los papeles están en regla. Ahora la casa es suya. Tal vez sea lo mejor para todos. Puedes concentrarte en tu trabajo sin pensar en las preocupaciones de casa». ¿Preocupaciones? Tanit no podía creer lo que oía. «Early, esta casa era mía. Era mía. Mi padre me la dio. ¿Cómo pudiste dejar que tu madre la robara?». «Nadie robó nada», intervino Cynthia. «Arlie se dio cuenta de que no te merecías esta casa. Nunca la cuidaste como es debido. En lugar de crear un acogedor hogar familiar, la convertiste en un laboratorio para tus plantas». Tanit sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «Yo cuidé de la casa», exclamó. «Yo creaba vida en ella. Y tú llegaste y la arruinaste». Intentó pasar por delante de su suegra para entrar en la casa, pero Cynthia cogió de repente un cubo de agua, debía de estar regando las flores del porche, y se lo lanzó directamente a Tanith. El agua helada salpicó a Tanith de pies a cabeza. Se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. El agua le corría por la cara, el pelo y la ropa, formando un charco a sus pies. «Cynthia», exclamó Ormond, corriendo hacia su hija. «¿Qué crees que estás haciendo?». «Estoy defendiendo mi casa de intrusos», respondió Cynthia, indiferente. «Si intentas entrar por la fuerza, llamaré a la policía». Tanit miró a Eardley, esperando alguna reacción, pero él permanecía con los ojos bajos, incapaz de mirar a su mujer. «Eardley», susurró ella, «¿cómo puedes permitir esto?». «Tanit, vete, por favor», dijo en voz baja. «Es lo mejor para todos». «¿Lo mejor para quién?». Tanit sintió que las lágrimas se mezclaban con el agua de su cara. «¿Para ti? ¿Para tu madre?». «No para mí, Eardley, no para tu mujer». «Exmujer», intervino Cynthia. «Eardley ya había iniciado los trámites de divorcio, ¿verdad, hijo?». Eardley asintió, sin mirar a Tanit. «Lo siento», murmuró. «Creo que los dos nos hemos dado cuenta de que nuestro matrimonio fue un error». Tanit sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Divorcio? Ni siquiera lo había hablado con ella. Acababa de tomar la decisión bajo la influencia de su madre.
Eres un cobarde, Ardley Bowden, dijo en voz baja. Siempre lo has sido. Solo que no quería verlo. Ormond puso la mano en el hombro de su hija. Tanith, nos vamos. Aquí no hay nadie con quien hablar. Se volvió hacia Cynthia. Y usted, señora, pronto aprenderá lo que significa tratar con un abogado de verdad. No dejaré que robes impunemente a mi hija. ¿Amenazarme? Cynthia enarcó una ceja. Eso es muy bajo. Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar de un hombre que ni siquiera pudo hacer bien el papeleo de la casa de su hija? Si hubiera estado más atento a los detalles, señor abogado, no estaríamos en esta situación. Ormond apretó los dientes, pero se contuvo. Vamos, Tanith, dijo. Volveremos con una orden judicial. Empezaron a recoger las cosas esparcidas por el porche. Ropa, libros, algunos objetos personales. Solo una pequeña parte de lo que Tanith poseía. Ningún equipo de laboratorio, ningún material científico, ninguna colección de semillas raras. ¿Dónde está el resto de mis cosas?, preguntó Tanith mirando alrededor de las escasas pilas. ¿Dónde está mi equipo? ¿Mis materiales científicos? ¿Esos extraños frascos y cajas? Cynthia se encogió de hombros. Tiré casi todo. Replanté algunas de las plantas del jardín. Parecían inusuales, aunque la mayoría eran malas hierbas. ¿Las tiraste? Tanith soltó un grito de horror. ¿Eran especímenes para mi investigación? El trabajo de varios años. Es una lástima. Cynthia fingió compadecerse. Pero, ya sabes, una casa debe estar limpia. Y estos experimentos tuyos. Experimentos eran un desastre. Tanith sintió que su cuerpo temblaba. De frío, de rabia, de desesperación. Años de trabajo, destruidos por un gesto descuidado de esta mujer malvada. Pagarás por esto, susurró. Te juro que lo pagarás. Cuidado con tus amenazas, querida, sonrió Cynthia. Puedo anotarlas y utilizarlas en tu contra si intentas algo. Ormond llamó a un taxi y cargaron las cosas de Tanith en el maletero. Durante todo ese tiempo, Early permaneció en el porche como una sombra silenciosa de su madre, sin ofrecer ayuda ni decir una palabra. Cuando el taxi se alejó, Tanith vio por la ventanilla que Cynthia rodeaba con el brazo los hombros de su hijo, como si lo consolara tras una despedida difícil. Fue un golpe final ver a la mujer que había arruinado su matrimonio y robado su hogar, consolando ahora al hombre que la había traicionado. El viaje de vuelta transcurrió en silencio. Tanith, aún mojada por el agua, temblaba a pesar de la calefacción del coche. Tiró mis muestras, dijo finalmente. Años de trabajo. Y las tiró. Vamos a demandarla, dijo Ormond con firmeza. Por todo, por la casa, por destruir tu trabajo científico, por daños morales. Tendrá que responder de sus actos. Tanith asintió, pero en el fondo sabía que ninguna demanda le devolvería lo que había perdido. Su investigación, sus muestras únicas traídas de la expedición, todo había sido destruido irremediablemente. En casa de su padre, Tanith se dio una ducha caliente, se puso ropa seca y se sentó a la mesa de la cocina. Ormond preparó té y le puso una taza delante. ¿Y ahora qué?, preguntó Tanith, rodeando la taza con sus manos frías. Ahora procederemos legalmente, contestó Ormond. Charles ya ha empezado a reunir los documentos para la demanda. Demostraremos que la firma fue falsificada, que usted no consintió el traspaso de la casa. Llevará tiempo, pero la ley está de nuestro lado. ¿Y si no podemos? Tanith miró a su padre. ¿Y si de verdad lo ha hecho para que no podamos demostrar nada? Entonces iremos a los tribunales penales, dijo Ormond con firmeza. Falsificación, fraude, son delitos graves. Cynthia Bowden no se saldrá con la suya. Tanith asintió, pero tenía la sensación de que las batallas legales durarían meses, si no años, y tenía que actuar ahora, antes de que Cynthia destruyera lo que quedaba de su antigua vida. Quiero volver a la universidad, dijo. Necesito hablar con el profesor Harlan para explicarle lo que pasó con mis muestras. Por supuesto, asintió Ormond. Primero descansa un poco. Aún estás en estado de shock. Tanith negó con la cabeza. No hay tiempo para descansar. Necesito empezar de nuevo. Y se quedó en silencio, sin saber si debía compartir sus pensamientos con su padre. ¿Y qué?, preguntó Ormond, mirando atentamente a su hija. Y quiero recuperar mi casa, dijo Tanith con firmeza. No a través de los tribunales, no tras meses de espera.
La quiero ahora. Tanit, comenzó Ormond con cuidado. Entiendo cómo te sientes, pero tenemos que actuar dentro de la ley. Cualquier, cualquier acción impulsiva solo puede dañar nuestra causa. Lo sé, asintió Tanit. No te preocupes, no voy a hacer nada ilegal. Pero en su mente ya se estaba formando un plan que aprovecharía sus conocimientos de botánica y las debilidades de Cynthia. Recordó cómo había reaccionado su suegra ante sus plantas, con una mezcla de desprecio y miedo oculto. Cómo se había estremecido cuando Tanit habló de especies venenosas, de plantas que podían inducir alucinaciones, de antiguas creencias asociadas a ciertas hierbas. Tanit sabía que, tras su bravuconería exterior, Cynthia escondía un miedo supersticioso a lo inexplicable. Una vez había sorprendido a su suegra, cruzándose furtivamente de brazos, al pasar por delante de la habitación, donde guardaba muestras de plantas raras. Sí, Cynthia tenía miedo a lo desconocido. Miedo de lo que no podía controlar. Y Tanit iba a explotar ese miedo. Ella solo necesitaba tiempo para reunir las plantas necesarias, para preparar su plan. No iba a dañar físicamente a Cynthia, no. Eso sería demasiado fácil y peligroso. Quería obligarla a salir de casa, a admitir su derrota. Voy a la universidad, dijo Tanit, terminándose el té. Tengo que hablar con mis colegas, explicarles la situación. De acuerdo, asintió Ormond. Yo te llevaré, y luego me reuniré con Charles para discutir nuestra estrategia. De camino a la universidad, Tanit hizo una lista mental de lo que necesitaría. Algunas de las plantas las tenía en su laboratorio, otras tendría que conseguirlas en el jardín botánico de la universidad, y otras tendría que encargarlas a colegas de otros centros de investigación. Sabía que debía proceder con cautela. Nadie debía adivinar sus verdaderas intenciones. Para todo el mundo, solo sería un esfuerzo científico, una continuación de su investigación. En la universidad, Tanit se reunió con el profesor Harlan y le explicó lo que había ocurrido con sus muestras. Es terrible. El profesor estaba realmente indignado. Tanto trabajo, tanto material valioso. Debemos informar de esto al Consejo Científico. Quizá podamos organizar una nueva expedición para recuperar al menos parte de lo perdido. Gracias por su apoyo, dijo Tanit. Pero ahora tengo que concentrarme en lo que me queda. ¿Puedo seguir trabajando en el laboratorio? Por supuesto, asintió el profesor. Utiliza los recursos que necesites, y si puedo ayudarte en algo, dímelo. Tanit le dio las gracias y se dirigió a su laboratorio. Allí, entre los tubos de ensayo y los frascos, entre los olores de la tierra y las plantas, se sintió en su elemento por primera vez en días. Aquí podía pensar con claridad. Aquí podía planificar. Abrió su ordenador de trabajo y empezó a elaborar una lista de las plantas que necesitaría para su plan. Plantas que emitieran sonidos extraños al moverse el aire. Plantas que emitían sustancias aromáticas especiales que afectaban a la percepción. Plantas que podían provocar alucinaciones en determinadas condiciones. Sabía que tenía que ser sutil. No para causar daño, sino para dar la impresión de que la propia casa rechazaba a Cynthia, que se vengaba de su posesión ilegal. Tanit sonrió, imaginando cómo reaccionaría la supersticiosa Cynthia a los sonidos extraños de la noche, a los olores inexplicables, a las sombras que se movían por las paredes. «Querías mi casa, Cynthia», susurró Tanit. «Bueno, veamos si quieres quedarte en ella cuando empiece a rechazarte». Se puso manos a la obra, reuniendo metódicamente las muestras necesarias, preparando extractos, planeando cada paso de su pequeña venganza. La casa era suya y pensaba recuperarla a toda costa. La semana pasó volando en un trabajo febril. Tanit prácticamente se instaló en el laboratorio de la universidad, del que solo salía para comer y dormir brevemente en el sofá del rincón. Trabajaba con una obsesión que la sorprendía incluso a ella misma. Sus colegas la consideraban un intento de recuperar una investigación perdida, pero solo Tanit conocía el verdadero propósito de su celo. Su plan era sencillo y sofisticado al mismo tiempo. Observando a Cynthia durante meses, se había dado cuenta de su miedo irracional a lo inexplicable. Cada vez que Tanit hablaba de las antiguas creencias asociadas a ciertas plantas, hierbas que, según la leyenda, podían inducir visiones o incluso expulsar espíritus malignos, Cynthia siempre cambiaba de tema nerviosa.
Una vez, Tanith incluso había notado que su suegra se persignaba furtivamente al pasar junto a su colección de plantas exóticas. Estoy utilizando sus supersticiones en su contra, susurró Tanith mientras preparaba otra mezcla de hierbas y raíces. Me ha robado mi hogar con engaños, la recuperaré utilizando sus propios miedos. En la mesa que tenía delante, había un plan de acción detallado. Primero, las plantas que emiten sonidos extraños cuando el aire se mueve o cambia la humedad. Después, las que emitían olores inusuales que podían causar mareos o sensaciones de ansiedad. Y por último, las plantas que dieran la ilusión de movimiento en la oscuridad debido al reflejo especial de la luz. Tanith había elegido cada planta cuidadosamente, teniendo en cuenta sus propiedades y el efecto que tendrían sobre Cynthia. Todas ellas eran seguras. Tanith no tenía intención de causar daño físico, solo quería asustar, crear una atmósfera de lo inexplicable, hacer creer a Cynthia que la casa la rechazaba. Tanith preparó el primer lote de plantas 3 días después. Eran ramas de bambú de un tipo especial, huecas por dentro y con finos agujeros en los laterales. Cuando el aire se movía de cierta manera, emitían un sonido grave y quejumbroso. Tanith, ¿estás segura de que es una buena idea?, preguntó Ormond cuando su hija le hubo explicado su plan. Sí, papá, respondió ella con firmeza. No estoy haciendo nada ilegal. Solo devuelvo al jardín las plantas que había antes. Pero tu intención... Ormond comenzó. Mi intención es recuperar mi casa, le interrumpió Tanith. Y si eso requiere asustar un poco a una mujer supersticiosa, bueno, es un precio justo por lo que me hizo. Ormond suspiró. Comprendo tus sentimientos, querida, pero ten cuidado. Cynthia Bowden no es una persona con la que se pueda jugar. Ella empezó este juego primero, le recordó Tanith. Solo lo estoy terminando con mis propias reglas. Esa misma noche, Tanith viajó a su antigua casa. Sabía que Cynthia se acostaba temprano y que Early solía trabajar hasta tarde en su taller, que estaba en una dependencia separada en el patio. Esto le brindaba la oportunidad perfecta para colarse en el jardín sin ser detectada. Aparcó el coche de alquiler a la vuelta de la esquina y se acercó sigilosamente a la parte trasera de la propiedad. La valla era baja y Tanith, que había practicado escalada en su juventud, trepó por ella con facilidad. El jardín parecía cambiado. Obviamente Cynthia continuaba su renovación, cortando las plantas exóticas que Tanith había cultivado a lo largo de los años y sustituyéndolas por flores típicas de jardín. El corazón de Tanith se apretó de dolor al ver aquella devastación, pero se obligó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Rápidamente y en silencio, empezó a plantar las plantas que había traído. Colocó los tallos de bambú en lugares estratégicos, junto a la ventana de la habitación de Cynthia, cerca de los conductos de ventilación, junto a la chimenea. Si el viento soplaba en la dirección adecuada, producirían sonidos espeluznantes parecidos a gemidos humanos. Terminado con el bambú, Tanith comenzó la segunda parte del plan. Esparció pequeñas bolsas de una mezcla de hierbas que, al entrar en contacto con la humedad, desprenderían un sutil y tenue aroma. No dañino, pero lo suficientemente extraño como para causar una sensación de inquietud en quien lo inhalara. El trabajo duró casi 2 horas. Mientras tanto, Tanith se movía con cuidado, intentando no hacer ruido. Se congeló una vez cuando una sombra parpadeó en la ventana del taller. Eardley seguía trabajando. El dolor de su traición estaba fresco, y Tanith se dio la vuelta. No quería ver al hombre que una vez había sido su marido y ahora era cómplice de robo. Una vez hubo terminado, salió de la comisaría con el mismo sigilo. Ahora solo quedaba esperar. Al día siguiente, Tanith fue a una cafetería situada frente a su antigua casa. Se sentó junto a la ventana, fingiendo leer un libro, pero en realidad observando atentamente. Hacia el mediodía, Cynthia salió de casa, vestida con una pretenciosa elegancia que siempre molestaba a Tanith. Se detuvo en el porche, miró a su alrededor como si presintiera algo, y luego subió rápidamente a su coche y se marchó. Tanith esperó un rato y, tras asegurarse de que Eardley tampoco estaba en casa, su coche no estaba en la entrada, se dirigió de nuevo al jardín. Esta vez trajo consigo otras plantas. Era una especie rara de liana que había traído de una expedición a Sudamérica. La planta tenía una propiedad única. Sus hojas eran ligeramente fosforescentes en la oscuridad, creando el efecto de sombras en movimiento. Tanith plantó cuidadosamente las lianas a lo largo de las paredes de la casa,
prestando especial atención a las zonas cercanas a la ventana del dormitorio de Cynthia. En la oscuridad, las hojas mecidas por el viento debían dar la impresión de sombras extrañas que se deslizaban por las paredes de la casa. Cuando terminó, Tanit se ocultó tras los árboles del lado opuesto de la calle y esperó a que Cynthia regresara. El viento arreciaba, las condiciones perfectas para que su instalación de bambú surtiera efecto. Cynthia regresó al atardecer. Al salir del coche, una ráfaga de viento recorrió el jardín y los tallos de bambú emitieron un gemido silencioso, pero claramente audible. Cynthia se quedó paralizada, mirando a su alrededor. Luego subió corriendo los escalones del porche y desapareció en la casa. Tanit se permitió una leve sonrisa. Su primera reacción fue exactamente la que esperaba. Consternación, alarma, pero aún no pánico. Era solo el primer día, la primera introducción de Cynthia a la casa alterada. Le esperaban muchas más sorpresas. Durante los 3 días siguientes, Tanit continuó con sus visitas nocturnas, añadiendo cada vez nuevos elementos a su composición botánica. Plantó una planta cuyas hojas liberaban una savia con un ligero efecto anestésico al tocarlas. No era peligrosa, pero podía causar un ligero entumecimiento al contacto con la piel. Cerca de las ventanas colocó flores cuyo aroma era especialmente intenso por la noche, provocando sueños inquietos. Cada mañana, Tanit observaba la casa desde el café de enfrente, fijándose en los cambios de comportamiento de Cynthia. Su suegra parecía cada vez más tensa. A menudo salía al patio, miraba a su alrededor y a veces incluso se sobresaltaba sin motivo aparente. Un día Tanit observó que Cynthia señalaba a Early algo en el jardín, agitando los brazos y claramente excitada. Early no parecía compartir su preocupación, pero examinó obedientemente el lugar indicado. Al cuarto día, Tanit decidió pasar a la siguiente fase del plan. Preparó una mezcla especial basada en un extracto de una planta conocida por su capacidad de inducir alucinaciones leves cuando se inhalaba su aroma en un espacio cerrado. El efecto era temporal y completamente inofensivo, pero lo suficientemente impresionante para una persona supersticiosa. Aquella noche el tiempo estaba de su parte. Un fuerte viento curvaba los árboles, creando las condiciones perfectas para sus trampas acústicas. Cynthia y Arlie estaban en casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas y Tanit podía ver sus siluetas moviéndose detrás de las cortinas. Esperó a que se apagara la luz de la ventana del salón, señal de que habían subido a los dormitorios, y se dirigió sigilosamente al jardín. Esta vez su objetivo era el sistema de ventilación. La casa era antigua, con conductos de ventilación tradicionales que daban a las distintas habitaciones. Tanit colocó cuidadosamente bolsas de mezcla de hierbas junto a estas aberturas. El calor del sistema de calefacción debía activar la liberación del aroma que entraría en las habitaciones a través de las rejillas de ventilación. El trabajo requería un cuidado extremo y llevaba más tiempo de lo habitual. Cuando Tanit terminó, era más de medianoche. Se escondió detrás de un árbol, ansiosa por ver los primeros resultados de su plan. La espera no fue larga. Hacia la 1 de la madrugada, la luz del dormitorio de Cynthia se encendió de repente. Unos minutos después se oyó un grito desgarrador. Tanit vio la figura de Cynthia asomar por la ventana, agitando los brazos y gritando algo. Pronto se encendieron las luces de las demás habitaciones. Tanit vio a Early entrar en la habitación de su madre, obviamente intentando calmarla. Incluso a través de las ventanas cerradas se oían voces excitadas. Tanit abandonó en silencio su puesto de observación. Estaba satisfecha con el resultado. La primera noche con los efectos mejorados había sido un éxito. A la mañana siguiente, Tanit se encontraba de nuevo en la cafetería frente a la casa. Se dio cuenta de que Cynthia había salido al patio mucho antes de lo habitual. La mujer parecía demacrada, con ojeras. Miró nerviosa alrededor del jardín, deteniéndose y olfateando de vez en cuando, como si tratara de captar un aroma. Early la siguió, le dijo algo y le dio unas palmaditas tranquilizadoras en el hombro. Cynthia le respondió bruscamente, señalando distintas partes del jardín. Early negó con la cabeza, pero aún así empezó a echar un vistazo a las zonas indicadas. Tanit pidió más café y continuó su observación. Pronto Early se marchó, al parecer a trabajar, y Cynthia se quedó en casa. Salió varias veces al patio, como si buscara algo, pero cada vez volvía sin nada. Por la tarde, un coche se detuvo delante de la casa,
y de él se apeó un anciano vestido con un traje austero. Cynthia lo recibió en el porche y lo condujo al interior. A través de la ventana, Tanit los vio recorrer las habitaciones, Cynthia diciendo algo animadamente y el hombre asintiendo y tomando notas en un cuaderno. ¿Un cura?, murmuró Tanit. ¿Había llamado a un cura? Esto era mejor de lo que esperaba. Cynthia no solo estaba asustada, sino que creía que la casa estaba encantada. El visitante se quedó cerca de una hora y luego se marchó. Cynthia estaba en el porche, envuelta en un chal, aunque el día era cálido. Parecía preocupada, pero algo aliviada. Al parecer, la visita del sacerdote le había proporcionado cierto alivio. Tanit decidió que había llegado el momento de intensificar el efecto. Esa noche introdujo una nueva planta en el jardín. Una rara orquídea tropical cuyas flores solo se abrían en la oscuridad y producían un ligero chasquido al abrirse los pétalos. El sonido era tranquilo, pero en el silencio de la noche podía percibirse como una extraña agitación o incluso como un susurro. Tanit plantó orquídeas bajo las ventanas del dormitorio de Cynthia y en otros lugares estratégicos del jardín. Junto con las plantas ya plantadas, iban a crear una auténtica sinfonía de sonidos nocturnos. Durante los días siguientes, Tanit continuó sus observaciones y visitas nocturnas, añadiendo cada vez nuevos elementos a su red de plantas. Se dio cuenta de que Cynthia parecía cada vez más agotada. Salía a menudo de casa, miraba a su alrededor con nerviosismo y casi nunca estaba en el jardín. Una mañana, sentada en su lugar habitual del café, Tanit vio acercarse a la casa un coche con el logotipo del servicio local de control de plagas. Dos hombres uniformados descargaron el equipo y, bajo la dirección de Cynthia, empezaron a inspeccionar el jardín y la casa. Está buscando una explicación a los ruidos extraños, sonrió Tanit. Cree que son ratas o pájaros. Los inspectores pasaron varias horas en la casa, mirando todos los rincones del jardín, el desván, el sótano. Cuando se marcharon, Cynthia parecía aún más disgustada. Al parecer no habían encontrado señales de roedores u otras plagas que pudieran explicar los extraños fenómenos. Aquella noche, Tanit se dio cuenta de que había nuevos huéspedes en la casa. Dos mujeres de mediana edad que parecían amigas de Cynthia. Hablaban animadamente en el salón, mirando a menudo por las ventanas. En un momento dado, una de las mujeres dijo algo señalando al jardín, y Cynthia asintió nerviosa. Compartiendo sus miedos con sus amigas, murmuró Tanit. Me pregunto qué le dirán. Aquella noche se marcharon tarde, y Tanit notó que Cynthia se mostraba reacia a despedirlas, como si tuviera miedo de quedarse sola en la casa. Esa noche Tanit decidió pasar a la siguiente fase del plan. Había traído consigo un pequeño atomizador lleno de un extracto de una planta conocida por su capacidad de inducir una leve sensación de frío al contacto con la piel. El efecto era totalmente inofensivo, pero bastante desagradable, como una brisa fría que recorre la piel. Tanit había tratado minuciosamente las cortinas del dormitorio de Cynthia con esta solución, actuando a través de la ventana entreabierta. Sabía que el extracto permanecería activo durante varios días en contacto con el tejido, creando una sensación de frío permanente, sobre todo por la noche, cuando bajaba la temperatura. Terminado su trabajo, Tanit se ocultó tras los árboles y esperó. El viento era especialmente fuerte aquella noche, y sus flautas de bambú emitían largos y quejumbrosos sonidos. Combinadas con el susurro de las hojas de liana, que creaban sombras en movimiento en las paredes, el efecto debía de ser impresionante. Hacia medianoche las luces se encendieron en el dormitorio de Cynthia. Tanit vio como su suegra se acercaba a la ventana y miraba nerviosa hacia la oscuridad del jardín. En un momento dado retrocedió como si hubiera visto algo aterrador. Tanit sonrió. Su plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Cynthia estaba asustada. Claramente pensaba que algo sobrenatural estaba ocurriendo en la casa. Durante la semana siguiente, Tanit observó cada vez más signos de inquietud en Cynthia. La mujer salía poco de casa y, cuando lo hacía, parecía agotada y nerviosa. Varias veces habían acudido a la casa varios especialistas. Primero un electricista, luego un fontanero y de nuevo un servicio de control de plagas. Pero a juzgar por la creciente ansiedad de Cynthia, nadie podía explicar los extraños fenómenos que ocurrían en la casa. Eardley parecía menos afectado por la casa alterada. Tanit lo vio intentando tranquilizar a su madre, claramente sin creerse sus historias de sonidos extraños y toques fríos.
Pero Cynthia insistía cada vez más, a veces incluso gritando algo, agitando los brazos y señalando diversas partes de la casa y el jardín. Una noche Tanith observó una discusión especialmente acalorada entre madre e hijo. Cynthia discutía algo con fervor, y Early negaba con la cabeza, claramente en desacuerdo con ella. Finalmente, hizo un gesto con la mano y se marchó, dejando a Cynthia sola en el salón. Tanith decidió que era hora de pasar a la parte final del plan. A la noche siguiente, trajo el último componente de su red de hierbas. Pequeños saquitos con una mezcla de hierbas que, cuando se humedecían hasta cierto punto, desprendían un aroma particular que evocaba sentimientos de inquietud y ansiedad. No era nocivo, pero sí lo bastante fuerte como para afectar al estado emocional. Colocó las bolsas en el sistema de ventilación, cerca de las ventanas, bajo el porche, en cualquier lugar donde no se notaran pero donde su aroma fuera más eficaz. Cuando terminó, Tanith retrocedió a una distancia prudencial y miró la casa. Parecía casi siniestra a la luz de la luna, con las ventanas oscuras, las sombras ondulantes de sus plantas en las paredes, los extraños sonidos procedentes del jardín. «Era tu hogar, Cynthia», susurró Tanith, «pero ahora te rechaza, como tú me has rechazado a mí». Habían pasado 15 días desde el inicio del asedio botánico. Tanith observaba los resultados de su trabajo con creciente satisfacción. Todas las mañanas se sentaba en la cafetería frente a la casa, pedía un café y observaba a través de la ventana. Cynthia parecía cada vez más agotada. Las ojeras delataban noches de insomnio. A menudo se estremecía sin motivo aparente. Miraba por encima del hombro como si esperara ver algo aterrador. Varias veces Tanith vio a su suegra salir al porche, echar una mirada nerviosa al jardín y volver a entrar en casa a toda prisa, cerrando bien la puerta tras de sí. «Es hora de pasar a la siguiente fase», decidió Tanith. Había preparado una mezcla especial de hierbas y extractos en su laboratorio. Se basaba en una seta rara que había traído del Amazonas. En pequeñas dosis, el extracto de esta seta provocaba ligeras alucinaciones visuales. Distorsión de la percepción de los colores y las formas, pequeños efectos luminosos en la periferia de la visión. Nada peligroso para la salud, pero una auténtica pesadilla para una persona supersticiosa. Tanith dosificó la mezcla con cuidado. No quería dañar físicamente a Cynthia, solo asustarla, hacerle creer que la casa rechazaba a una amante ilegítima. «¿Querías mi casa?», susurró Tanith, vertiendo la solución en pequeños pulverizadores. «Ahora vamos a ver si la casa te quiere a ti». Por la noche, al amparo de la oscuridad, volvió a penetrar en el jardín. Esta vez su objetivo era el sistema de aire acondicionado de la casa. Sabía que en las noches calurosas Cynthia siempre encendía el aire acondicionado, y esta era la forma perfecta de esparcir el extracto por toda la casa. Tanith trató cuidadosamente los filtros exteriores del sistema con su mezcla. Se suponía que el efecto debía ser leve, no una alucinación abrumadora, sino más bien una ligera distorsión de la realidad, suficiente para causar ansiedad en alguien que ya estuviera bajo estrés. Cuando terminó con el aire acondicionado, sacó de su mochila algunas plantas nuevas, un tipo especial de orquídea tropical, cuyas flores solo se abrían en la oscuridad total y producían un ligero crujido como un susurro. Tanith las plantó cuidadosamente bajo la ventana del dormitorio de Cynthia. Su siguiente tarea fueron los espejos de la casa. Tanith sabía que había grandes espejos con marcos antiguos colgados en el vestíbulo y en el dormitorio de Cynthia, un objeto de especial orgullo de su suegra. A través de la ventana abierta los había rociado con una fina capa de un compuesto especial que cuando se iluminaba producía un ligero efecto de brillo, como si la superficie del espejo vibrara. El trabajo duró casi 3 horas, y cuando Tanith terminó, ya era más de medianoche. Se ocultó tras los árboles del lado opuesto de la calle, ansiosa por ver los primeros resultados de su plan. La espera no fue larga. A las 2 de la madrugada, la luz del dormitorio de Cynthia se encendió de repente. Unos minutos después, Tanith oyó un grito. La ventana del dormitorio se abrió de golpe, y Cynthia se asomó, mirando a su alrededor salvajemente. «¿Quién está ahí?», gritó en la oscuridad. «Sé que hay alguien ahí fuera. Apareced». Tanith acechaba detrás de un árbol, sin moverse. Cynthia seguía mirando en la oscuridad del jardín, con el rostro contorsionado por el miedo.
Early apareció en la ventana de la habitación contigua, evidentemente despertado por los gritos de su madre. «¿Mamá? ¿Qué ocurre?» Su voz era soñolienta e irritada. «¿Hay alguien ahí fuera?», Cynthia señaló hacia el jardín. «He oído voces, susurros. Estaban diciendo mi nombre». Early suspiró, e incluso desde esta distancia, Tanit podía sentir su cansancio. «Mamá, no hay nadie. Es solo el viento o el gato de un vecino». «¡No!», estuvo a punto de gritar Cynthia. «No es el viento. No es un gato. Es... es otra cosa». Eardley negó con la cabeza. «Voy a mirar en el jardín, ¿vale? Solo para que estés tranquila». Desapareció de la ventana y un momento después se abrió la puerta principal. Early salió al porche, iluminó el jardín con una antorcha, caminó perezosamente alrededor de la casa y volvió a entrar. «¿Lo ve? No hay nadie», dijo volviendo a entrar en la casa. Cynthia no parecía convencida, pero de todos modos cerró la ventana. La luz de su habitación permaneció encendida hasta poco antes del amanecer. Por la mañana, Tanit volvió a ocupar su puesto de observación en el café. Cynthia había salido de casa antes de lo habitual. Su aspecto era horrible, pálida, despeinada y con la bata puesta a toda prisa. Caminaba insegura por el jardín, mirando alrededor de cada arbusto, de cada árbol, como si buscara a algo o a alguien. Pronto apareció Eardley. Le decía algo a su madre, claramente molesto por su comportamiento. Cynthia le contestó señalando diferentes partes del jardín. En un momento dado le agarró del brazo y tiró de él hacia un arbusto de orquídeas plantado por Tanit. Eardley se agachó de mala gana, examinó la planta y se encogió de hombros. «No veo nada raro», murmuró Tanit. «Por supuesto, durante el día las orquídeas están cerradas y no emiten ningún sonido. Pero Cynthia sabe que algo es diferente. Después de que Earley se fuera a trabajar, Cynthia se quedó sola en la casa. Salió varias veces al patio. Recorrió el jardín con la mirada. A veces se detenía y escuchaba como si tratara de captar sonidos extraños. Luego volvió a entrar en la casa y cerró bien las cortinas de todas las ventanas. Esa misma tarde, una furgoneta con el logotipo del Servicio de Seguridad Local se acercó a la casa. 2 hombres uniformados descargaron el equipo y bajo la dirección de Cynthia empezaron a instalar cámaras de vigilancia en todo el perímetro de la propiedad. «Instalando un sistema de alarma», sonrió Tanit. «¿Crees que eso ayudará con los fantasmas, Cynthia?» Aquella noche, Tanit se infiltró en el jardín con un nuevo elemento de su plan. Esta vez llevaba consigo las pequeñas piedras que brillaban en la oscuridad que había utilizado en su investigación. Estas piedras estaban recubiertas de un compuesto especial que contenía bacterias luminiscentes. En la oscuridad, emitían un tenue resplandor verdoso que se hacía más intenso a medida que aumentaba la temperatura del aire. Tanit colocó cuidadosamente las piedras en el jardín, prestando especial atención a los lugares que eran claramente visibles desde la ventana del dormitorio de Cynthia. En una noche calurosa, estas piedras crearían el efecto de extrañas luces, moviéndose por el jardín, un fenómeno a veces llamado luces de pantano y asociado a la presencia de fantasmas. Mientras trabajaba en el jardín, Tanit se fijó en las cámaras recién instaladas. Tuvo cuidado de alejarse de su campo de visión, aprovechando sus conocimientos sobre circuitos cerrados de televisión adquiridos en sus expediciones a lugares remotos del mundo, donde tuvo que tener en cuenta la ubicación de las cámaras trampa para animales. Cuando terminó con las rocas, Tanit pasó a la siguiente parte del plan. Sacó de su mochila un pequeño dispositivo mecánico, un invento suyo, que utilizaba para atraer a ciertos insectos durante sus investigaciones. El dispositivo emitía sonidos a una frecuencia apenas audible para el oído humano, pero suficiente para causar una sensación de incomodidad inexplicable. Tanit colocó el dispositivo bajo el porche de la casa, cuidadosamente camuflado entre las plantas. Los sonidos que emitía no solo eran desagradables, estaban diseñados para provocar un ligero mareo y ansiedad en las personas que se encontraran cerca. El toque final fue un compuesto especial rociado en las cortinas del dormitorio de Cynthia a través de la ventana entreabierta. Este compuesto contenía un extracto de una planta que, al calentarse, emitía un aroma capaz de inducir sueños extraños y perturbadores.
No pesadillas, pero sí visiones lo bastante perturbadoras como para privarle a uno del descanso adecuado. Cuando terminó, Tanit se alejó una distancia prudencial y miró la casa. Parecía casi siniestra a la luz de la luna, con las ventanas oscuras, las extrañas sombras que proyectaban las plantas, las tenues luces verdosas que parpadeaban en el jardín. «Buenas noches, Cynthia», susurró Tanit. «Espero que tengas sueños interesantes». Sabía que su plan funcionaba. Cynthia estaba asustada. Pensaba claramente que algo sobrenatural estaba ocurriendo en la casa. Y ahora, con los nuevos elementos, su miedo solo iba a aumentar. La mañana siguiente trajo nuevas pruebas del éxito del plan de Tanit. Desde su posición privilegiada en la cafetería, vio que un coche con el logotipo de la iglesia local se acercaba a la casa. De él bajó un anciano sacerdote con vestimentas tradicionales y una maleta. «Agua bendita y una cruz», murmura Tanit mientras observa a Cynthia reunirse con el sacerdote en el porche. Está convencida de que la casa está maldita. El sacerdote permaneció en la casa unas 2 horas. A través de las ventanas, Tanit lo vio ir de habitación en habitación, agitando el incensario y rociando con agua las paredes y los muebles. Cynthia le seguía, explicando algo con fervor. Cuando el sacerdote se marchó, Cynthia parecía un poco más tranquila, pero aún recelosa. Salió varias veces al jardín y examinó las plantas, a veces tocándolas con evidente aprensión. Por la tarde regresó Eardley. Incluso desde la distancia, Tanit podía ver que estaba irritado. Había estallado una discusión entre él y Cynthia en el salón, mientras permanecían frente a frente, gesticulando enérgicamente. Finalmente, Eardley hizo un gesto con la mano y se retiró a su habitación, dejando a Cynthia sola. «No cree en la maldición», sonrió Tanit. «Pobre Cynthia, hasta tu hijo cree que te estás volviendo loca». Aquella noche decidió intensificar el efecto. Se añadieron nuevos elementos. Un tipo especial de helecho cuyas hojas, al mojarse, desprendían una sustancia que provocaba una ligera sensación de quemazón al contacto con la piel. Unos saquitos que contenían una mezcla de hierbas que al calentarse desprendían un aroma capaz de causar ansiedad e inquietud. Tanit colocó cuidadosamente los helechos a lo largo del camino que conducía a la casa y los saquitos de hierbas en el sistema de ventilación. Sabía que el caluroso clima de Franklin obligaría a Cynthia a utilizar el aire acondicionado, lo cual era perfecto para su plan. Tras instalar todos los elementos nuevos, Tanit se alejó una distancia prudencial y esperó. La noche era especialmente tranquila, y los sonidos producidos por sus plantas y dispositivos parecían especialmente nítidos. Hacia medianoche se encendió una luz en el dormitorio de Cynthia. Poco después se oyó un grito y luego el sonido de cristales rompiéndose. Tanit vio a Cynthia salir corriendo del dormitorio sin dejar de gritar. Pronto apareció Early en el pasillo, obviamente despertado por el ruido. «¿Qué ocurre?». Su voz se oía incluso fuera. «Había había algo allí», gritó Cynthia señalando su dormitorio. «En el espejo. Vi una cara. No era mi cara». «Mamá, has visto una pesadilla», dijo Early con cansancio. «Vete a la cama. Mañana tengo una reunión importante. Necesito dormir». «No es un sueño». Cynthia estaba al borde de la histeria. «No estaba dormida. Me miré en el espejo y... ha cambiado». Early suspiró. «Bien, miraré en el espejo». Desapareció en el dormitorio de Cynthia y regresó un minuto después. «Ahí no hay nada, mamá. Es un espejo normal y corriente, aunque ahora está roto». «¿Por qué lo rompiste?» «Ya... tenía miedo». La voz de Cynthia temblaba. «Early, créeme, algo anda mal en esta casa. Desde que... desde que me la retitulamos, han empezado a ocurrir cosas extrañas». «Mamá». La voz de Early sonaba cansada e irritada. «A la casa no le pasa nada. Es solo una casa vieja. Las tablas del suelo crujen. Las rejillas de ventilación soplan. No es nada sobrenatural». «¡No!», estuvo a punto de gritar Cynthia. «No son solo crujidos y corrientes de aire. Es algo más. La casa no me quiere aquí. Me rechaza». «Una casa no es más que un edificio, mamá», dijo Early despacio, como si estuviera explicando algo a un niño. «No puede querer ni rechazar nada. Todo es tu imaginación». «¿Crees que estoy loca?». Cynthia tenía lágrimas en la voz. «Mi propio hijo cree que estoy loca».
Yo no he dicho eso, suspiró Ardley. Solo creo que eres demasiado impresionable. Quizá necesites un descanso. Vete una semana, aléjate. ¿Quieres que me vaya? Cynthia sollozaba. ¿Que te dejes sola en este lugar maldito? La casa no está maldita, mamá, sonaba Yardley cada vez más irritado. Y sí, tal vez deberías irte, al menos durante unos días. Necesitas calmarte. Después de esta conversación, las luces del pasillo se apagaron, pero en la habitación de Cynthia permanecieron encendidas hasta la mañana siguiente. Tanit sonrió. Su plan estaba funcionando incluso mejor de lo que esperaba. Cynthia estaba al borde de un ataque de nervios y Eardley empezaba a dudar de la idoneidad de su madre. Un poco más y ella misma abandonaría la casa, segura de que él la rechazaba. Durante los días siguientes, Tanit continuó con sus observaciones y visitas nocturnas, añadiendo cada vez nuevos elementos a su red botánica. Se dio cuenta de que Cynthia apenas salía de casa, cerrando bien las cortinas incluso durante el día, y cuando aparecía fuera, parecía agotada y asustada. Una mañana, mientras estaba sentada en un café, Tanit vio acercarse a la casa un coche con el letrero Franklin Bureau of Paranormal Research. Tres hombres se bajaron con diversos equipos, detectores de campos electromagnéticos, cámaras térmicas, equipos de grabación de sonido. «Cazafantasmas», sonrió Tanit. «Pues que miren, me pregunto qué encontrarán». Los exploradores pasaron el día en la casa, examinando todas las habitaciones, tomando temperaturas, grabando sonidos. Cuando se marcharon por la tarde, Cynthia parecía aún más excitada. Al parecer, habían descubierto algo que confirmaba sus temores. Eardley regresó a última hora de la tarde, y a juzgar por sus gestos, estaba furioso. A través de la ventana, Tanit le vio gritar a su madre, señalando el equipo abandonado por los cazafantasmas. Cynthia intentó explicárselo, pero Eardley se limitó a hacer un gesto con la mano y se marchó a su habitación, dando un portazo. Esa noche, Tanit decidió pasar a la fase final de su plan. Trajo consigo un último objeto, un dispositivo especial que había utilizado en sus investigaciones para seguir los movimientos de los insectos. Era un pequeño proyector que podía crear sutiles sombras móviles en las paredes para imitar el movimiento de las pequeñas criaturas. Tanit colocó el dispositivo bajo la ventana del dormitorio de Cynthia, cuidadosamente camuflado entre las plantas. En la oscuridad, crearía sombras en movimiento en las paredes del dormitorio, como si criaturas invisibles se movieran por la habitación. Cuando terminó de instalarlo, se colocó a una distancia prudencial y esperó. La noche era cálida y sin viento, perfecta para su plan. Hacia la 1 de la madrugada, se encendió una luz en el dormitorio de Cynthia. Pocos minutos después se oyó un grito desgarrador. Tanit vio a su suegra salir corriendo de la habitación sin dejar de gritar. Eardley no tardó en aparecer en el pasillo, poniéndose una bata sobre el pijama. ¿Y ahora qué? Su voz estaba llena de irritación. «Están... están aquí». «Arneiry», gritó Cynthia señalando su dormitorio. «Los he visto. Las sombras en las paredes. Se movían. Mamá, son las sombras de los árboles que hay junto a la ventana», dijo Eardley cansado. «El viento mueve las ramas y proyectan sombras». «No hay viento», objetó Cynthia. «Y no son árboles. Es otra cosa. Se movían solos». Eardley suspiró y fue al dormitorio de su madre. Al cabo de un minuto regresó. «Ahí no hay nada, mamá. Ni sombras, ni movimiento. Solo una habitación normal». «Pero si lo he visto». Cynthia estaba a punto de llorar. «Eardley, créeme, hay algo raro en esta casa. Está poseída». «Mamá», la voz de Eardley sonaba cansada. «Las casas no se poseen. Todo está en tu imaginación. Tienes que calmarte. Quizá deberías hablar con el médico. Podría recetarte algo. Sedante». «¿Crees que necesito pastillas?» Cynthia estaba furiosa. «Cree que estoy loca. Mi propio hijo. No he dicho que estés loco». Eardley se frotó las sienes. «Solo creo que exageras ante cosas ordinarias». Cynthia rompió a llorar y huyó a la habitación de invitados, dando un portazo. Eardley se quedó en el pasillo. Luego sacudió la cabeza y volvió a su dormitorio. Tanit observó la escena con satisfacción. El plan estaba funcionando a la perfección.
Cynthia estaba al borde de un ataque de nervios, segura de que la casa estaba maldita. Eardley empezaba a dudar de la salud mental de su madre. Un poco más y el desenlace llegaría por sí solo. Los días siguientes aportaron nuevas pruebas del éxito del plan de Tanith. Cynthia parecía cada vez más agotada. Apenas salía de casa y, cuando aparecía por la calle, se comportaba de forma extraña. Miraba a su alrededor, se sobresaltaba ante cualquier ruido y hablaba sola. Varios especialistas acudieron a la casa. Primero un psicólogo, luego un médico y de nuevo un sacerdote. Pero nadie parecía capaz de ayudar a Cynthia a superar sus miedos. Eardley parecía cada vez más frustrado e irritado. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, evitando claramente volver a casa y el contacto con su madre. Y cuando volvía, eran frecuentes las discusiones entre ellos. Tanith sabía que el final estaba cerca. Cynthia no podría aguantar mucho más tiempo en ese estado. De hecho, una noche, mientras vigilaba la casa, Tanith vio a su suegra paseando por las habitaciones, metiendo sus cosas en una maleta. Eardley se quedó en la puerta, observándola, y dijo algo, probablemente intentando disuadirla. «Se marcha», susurró Tanith. El plan había funcionado, pero Cynthia, después de hacer la maleta, no tenía prisa por salir de casa. En lugar de eso, se sentó en el salón, hojeando nerviosamente unos papeles y mirando a menudo el reloj, como si esperara a alguien. «¿Qué estará tramando?», murmuró Tanith, observando la escena. La respuesta llegó al día siguiente. Un coche desconocido se detuvo delante de la casa y se apeó un hombre de mediana edad con un maletín. Cynthia lo recibió en el porche y lo hizo pasar a la casa. «¿Otro exorcista?», conjeturó Tanith, pero algo le decía que se trataba de algo más serio. El visitante permaneció en la casa alrededor de una hora. Cuando se marchó, Cynthia parecía un poco más tranquila, como si hubiera tomado una decisión importante. Al anochecer, Tanith, como de costumbre, se dirigió al jardín para la siguiente etapa de su plan, pero esta vez notó algo nuevo. Una luz brillante ardía en las ventanas de la planta baja, y a través de ellas pudo ver que había gente reunida en el salón. Cynthia, Eardley y varios hombres y mujeres extraños más estaban sentados alrededor de una mesa en la que había algunos papeles extendidos. «¿Qué ocurre?». Tanith se acercó intentando ver lo que ocurría a través de la ventana. Lo que vio le estrujó el corazón. Sobre la mesa había papeles muy parecidos a los que Cynthia le había enseñado el día de su enfrentamiento, las escrituras de la casa, y unos papeles nuevos que Cynthia firmó con evidente alivio. «Está vendiendo la casa», susurró Tanith, comprendiendo de pronto el plan de su suegra. «No solo se va, se deshace de la casa por completo». Esta noticia hizo que Tanith cambiara de planes. Si vendía la casa, podía perderla para siempre. Tenía que actuar más rápido, pasar inmediatamente a la fase final del plan. Esa noche preparó todos los elementos más eficaces de su red botánica. Plantas que emiten sonidos extraños, extractos que inducen alucinaciones, dispositivos que proyectasen sombras en movimiento. Cualquier cosa que pudiera dar la impresión de que la casa rechazaba por completo a Cynthia. Tanith trabajó toda la noche, colocando sus trampas, rociando extractos, montando dispositivos. Al amanecer todo estaba listo. Ahora solo quedaba esperar a que oscureciera, cuando todos sus preparativos empezarían a funcionar simultáneamente. El día de la firma de los papeles para la venta de la casa estaba fijado para el viernes. Tanith se había enterado al oír una conversación entre Eardley y uno de los visitantes. Solo disponía de 3 días para llevar a cabo su plan definitivo. Trabajó sin descanso, preparando la mezcla más fuerte de extractos. La base eran unas setas raras del Amazonas que los chamanes locales utilizaban para invocar visiones. En pequeñas dosis no eran peligrosos para la salud, pero creaban vívidas alucinaciones. A esta mezcla, Tanith añadió extractos de plantas, conocidas por su capacidad para aumentar la susceptibilidad a la sugestión. No eran venenos ni drogas, sino sustancias que hacían que una persona estuviera más atenta a los detalles que la rodeaban. Tanith vertió la solución final en varios atomizadores pequeños. Pensaba instalarlos en el sistema de ventilación de la casa para que el aroma se extendiera a todas las habitaciones, especialmente al dormitorio de Cynthia. Además, Tanith preparó otros elementos: pequeños altavoces que producirían sonidos susurrantes, LED que crearían el efecto de luces en movimiento y mecanismos que harían vibrar ligeramente las paredes.
El día señalado, Tanit ocupó su habitual puesto de observación en la cafetería. Cynthia parecía nerviosa pero decidida. Hacia el atardecer, Tanit esperó a que oscureciera y se infiltró en el lugar. Empezó instalando los altavoces. Luego pasó al sistema de ventilación y roció una mezcla de hierbas. El trabajo le llevó casi 3 horas. Una vez terminada la instalación, Tanit activó los dispositivos por control remoto. No tardaron en verse los primeros resultados. Hacia medianoche se encendió una luz en el dormitorio de Cynthia y se oyó un grito. Tanit vio la figura de Cynthia gritando y agitando los brazos. ¡Ya están aquí!, gritó Cynthia. Los he visto. Se movían por las paredes y susurraban mi nombre. Mamá, es solo una pesadilla, dijo Early con cansancio. Vete a la cama. Mañana es un gran día. No era un sueño. Vi caras en el espejo. Me miraban. Me acusaban. Mamá, no hay nadie en la casa más que nosotros. Solo estás cansada y emocionada por la venta. No, Ardley, la casa no quiere que la venda. Se está vengando de mí por quitársela a Tanit. Las casas no pueden querer o vengarse. Son solo edificios. Y tú no se la quitaste a Tanit. Reeditamos las escrituras porque era lo correcto. No, la engañamos. Yo la engañé. Falsifiqué las escrituras. Y ahora la casa se venga de mí. Early se quedó helado en su sitio. ¿Qué has dicho? ¿Falsificar documentos? Mamá, ¿de qué estás hablando? Falsifiqué la firma de Tanit. Un amigo mío, un notario, me ayudó. Me escrituró la casa sin su consentimiento. ¿Qué? Me dijiste que era legal, que Tanit firmó los papeles. Mentí, admitió Cynthia en voz baja. Quería protegerte de ella. Ella no era adecuada para ti, Arlie. Te mereces una mujer que cuide de ti, de la casa. ¿Me mentiste? ¿Hacerme creer que Tanit estaba de acuerdo en renunciar a la casa? Mamá, eso es un crimen. Lo hice por ti, y ahora la casa se está vengando de mí. Sabe que no debería ser mía. Quiere volver con Tanit. En ese momento se oyó un sonido extraño en la casa, como un gemido que salía de las paredes. Era uno de los dispositivos de Tanit. Cynthia gritó, ¿lo oyes? Están aquí. No me dejan en paz. Early escuchó. Es solo el viento en la ventilación. La vieja casa, las viejas tuberías. No, son voces. Me están acusando. Saben lo que he hecho. Un proyector se activó, creando sombras en movimiento en las paredes. Cynthia gritó, «Mira, se están moviendo». Early se dio la vuelta, pero las sombras habían desaparecido. «Mamá, ahí no hay nada. Tienes que descansar. Mañana hablaremos de todo». «No, debemos salir de aquí. La casa no me dejará en paz». Se apresuró a recoger sus cosas. Early intentó calmarla, pero Cynthia se mostró inflexible. «No pienso quedarme aquí ni un minuto. La casa quiere deshacerse de mí». En ese momento se oyó otro gemido en la casa y se apagaron las luces. Cynthia gritó, «¡Ya están aquí! ¡Han venido a por mí!». Las luces LED se apagaron en la oscuridad, creando el efecto de luces extrañas. Early encontró una linterna, pero no pudo tranquilizar a su madre. «Está bien, mamá. Si quieres irte, no te lo impediré. Pero esperemos hasta mañana». «¡No! ¡Me voy ahora!». Salió al porche con su maleta. Cynthia escribió una carta antes de irse. «Dale esto y dile que lo siento. Solo quería protegerte». Con estas palabras se marchó, dejando a Early de pie en la entrada con la carta en la mano. A la mañana siguiente, Early llamó a Tanit. «Tenemos que hablar. Sobre la casa, sobre los papeles, sobre lo que hizo mi madre». Tanit llegó. Arlie la esperaba en el porche y le entregó un sobre. «Toma, es de mamá. Lo ha confesado todo». En la carta, Cynthia confesaba haber falsificado documentos y se mostraba arrepentida. «Se ha ido a Boston a quedarse con su hermana», dijo Early. «Cree que la casa está maldita. Dice que ha oído voces, visto sombras. Afirma que la casa se está vengando de ella». «¿Qué hay de ti? ¿Tú también has visto algo?», preguntó Tanit. «No, tal vez algunos ruidos en la noche, pero es una casa vieja. La casa es tuya. Siempre ha sido tuya. Te ayudaré a recuperarla oficialmente». Arlie intentó disculparse. Se ofreció a empezar de nuevo. «Ahora que mamá no está aquí». Tanit negó con la cabeza. «No, Arlie, no se trata de tu madre. Se trata de ti.
Tú me traicionaste. Dejaste que me echaran de casa. No me protegiste cuando debiste hacerlo. Sacó los papeles del divorcio. Los presenté hace 15 días. Ya está decidido. Tanit, por favor, piénsatelo mejor, suplicó Ardley. Nos hemos convertido en personas diferentes, Ardley. Personas que no pueden estar juntas. Una semana después, todos los trámites legales estaban resueltos. Cynthia firmó los papeles, renunciando a todos los derechos sobre la casa. Early encontró un piso en la otra punta de la ciudad. Tanit se quedó de pie en el salón vacío, mirando a su alrededor. En lugar de triunfo, sintió un extraño vacío. No creo que viva aquí permanentemente, le dijo a su padre. Hay demasiados recuerdos. Podrías alquilarla, sugirió Ormond. Mientras decides qué hacer. Tanit asintió. La lucha por la casa era solo un símbolo de una lucha más profunda. Por la independencia, por el derecho a ser ella misma. La casa podía esperar mientras ella construía una nueva vida.